Capítulo 1. Esperanza en medio de la tormenta. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los malvados cuando llegue, porque Jehová será tu confianza, y Él evitará que tu pie caiga en la trampa. Proverbios 3, 25 y 26. A mi Señor, pues ha oído mi voz. Estás escuchando Esperanza, escrito por el Dr. David Jeremiah. En el estudio de este libro, es nuestra oración que puedas crecer en la fe y puedas descansar en que en Cristo encontramos respuesta a todos nuestros temores. Poder ver a Dios como Padre, protector, cuidador, sustentador. Nunca nos dejará ni abandonará. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amadas hermanas, el Señor les bendiga. Queremos saludarles y darle las gracias al Señor por todo este trabajo. Verdaderamente todos los estudios que hemos venido haciendo, yo siento que se complementan el uno al otro. Venimos de el libro de la verdadera confianza, que como hemos hablado en otro tiempo, ha sido un libro que fue de mucha prueba. De verdad que el Señor nos pasó de la teoría a la práctica. Y no lo digo solamente en lo personal, sino por los muchos testimonios que fueron recibidos durante ese tiempo, en donde el Señor puso a prueba en dónde estaba nuestra confianza. Después el libro de la verdadera fortaleza, que fue también un libro precioso, maravilloso, en el que nos acompañó nuestra hermana Bárbara. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una hermana que también estaba con nosotros en Añade a tu Fe en otro tiempo, aparte de hermana amiga. Y bienvenida hermana Francesca de la iglesia en Peñaflor en Chile. La paz del Señor, mi hermana, bienvenida. Un saludo muy cordial a todas mis hermanas y también para ti, Dianita, un agrado, un gusto de estar con ustedes. Comenzamos con este hermoso libro y aprenderemos a ver la esperanza de distintas maneras. Y le agradezco al Señor porque una vez más comenzamos con nuestro caminar en este precioso momento que nos reunimos, y espero que sea de mucha edificación para todas mis hermanas este nuevo periodo que comenzamos. Amén. Que el Señor sea ayudándonos a todas. Y antes de comenzar, yo quiero decir, Francesca, que este libro nos va a ayudar a tener un piso firme en medio de cada circunstancia. El autor menciona ahí acerca de las tormentas, y son aquellas situaciones que tú no sabes que van a venir, de lo cual tampoco tienes el dominio sobre aquellas situaciones, como que pareciera que todo queda en el campo en donde el Señor verdaderamente tiene que glorificarse. Y el autor usa un pasaje que es el pasaje en donde ellos están en la barca, acaban de predicar, están en medio del mar adentro y van rumbo a cruzar, y se viene una tormenta. En esa tormenta empieza la barca a sacudirse. Cuando tú lo lees ahí, empieza la barca a sacudirse con ímpetu, y en el momento nuestros hermanos están ahí y ellos empiezan a pensar si es el lugar donde ellos van a perder su vida. Es decir, que ellos pierden de vista todo lo que ha hecho el Señor. Date cuenta que cuando tú lees unas páginas antes ahí en la Biblia, ellos están glorificando el nombre de Dios, y ellos están diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, porque Él venía de hacer, no solamente de dar tremendos discursos, sino de hacer también muchos milagros. Pero date cuenta que cuando están en medio de la situación, lo primero que se pierde de vista es quién es Él. Es decir, ellos habían confesado antes quién era Él, pero en medio de la tormenta ellos perdieron de vista quién era Él.
Y otra situación que me parece impresionante ahí es ver cómo ellos piensan que Dios es indiferente con la situación que están viviendo. Como que para ellos hubiera sido más fácil que el Señor hubiera estado gritando o corriendo de lado a lado o como en una actitud igual de, ¿cómo decirlo? Como con el mismo temor que ellos. Si hubieran visto al Señor de pronto en una condición así, dirían, no, estamos juntos aquí en la tormenta. Pero lo que nosotros encontramos en el texto es que el Señor dormía. Y es curioso porque el Señor dormía. Es como si se le estuviera dando una lección de fe a nuestros hermanos en esa situación. Porque a veces tú piensas que el Señor está durmiendo en medio de tu tormenta. Y entonces perdiste de vista quién es el Señor, cuál es su poder. Porque estamos estudiando los atributos, por ejemplo, este año, aquí en Añade a tu Fe. Porque esos atributos nos vienen a mostrar no solamente quién es Él, sino todo lo que Él es para mí, todo lo que es para ti, todo lo que significa el conocer quién es Él. También quiere decir cuánto poder hay en Él, y entonces esto debe hacer que nuestra confianza y nuestra fe crezca en Él. Y estos hermanos acaban de confesar quién era Él, pero en medio de la tormenta olvidaron quién era Él. Y lo segundo que me llama la atención es que ellos vieron al Señor como dormido. A veces tú piensas que el Señor no está en medio de tu tormenta, a veces tú piensas que el Señor está indiferente a tu tormenta. A veces tú piensas que el Señor como que se quedó dormido, es decir, como que no está percibido de la situación. Y es la actitud que yo veo en medio de las palabras que ellos pronuncian, como no tienes cuidado. Casi que yo veo a estos hermanos gritando, que no tienes cuidado de lo que me está pasando. Y ahí yo pienso que muchas hemos estado en medio de la tormenta y que a veces no hemos dicho esto con nuestros labios, pero que sí nuestro corazón ha llegado a dudar de quién es Él o de si Él está al tanto de todo lo que estamos pasando. Y algo también muy importante de estos pasajes es ver cómo el Señor se levanta, calma la tormenta con su voz. Mire que a veces lo que nos hace falta, hermana, es escuchar su voz. A veces estamos escuchando muchas otras voces, estamos atentas a todas las demás voces, las voces de la angustia, las voces de la desesperación, las voces que vienen a veces del propio enemigo, las voces que vienen de mi interior, de mi interior que brotan todas esas palabras que a veces son falta de fe, pero no estamos escuchando al Señor. En estos días hablaba con una hermana que tiene un testimonio tremendo, Francesca, y hermanas de Añade a tu Fe, porque ella nace de nuevo en medio de un cáncer en su cerebro y el Señor le dio un cerebro nuevo. Son de esos cánceres que todos sabemos que es fulminante y que de verdad solo Dios puede operar ahí, pero Dios operó ahí. Y bueno, eso fue hace muchos años. Una vez ella conoce a Cristo, ella se vuelve una evangelista, es como el llamado del Señor para ella, y hay muchas personas a su alrededor que testifican el nombre de Cristo gracias a su trabajo. Y hace poco me decía, hermana, imagínese que me dijeron, y empezó a darme todo un diagnóstico médico. Yo me quedé mirando a la Francesca y le dije, te olvidaste que el Señor te rescató en medio de un cáncer. Le dije, calla todas esas voces y mira al Señor y escucha al Señor. Entonces, volviendo a los pasajes, el Señor se levanta y con su voz aplaca la tormenta. Eso es lo que nosotras necesitamos empezar a comprender, dónde está su voz en medio de la tormenta y a identificar qué es lo que Él dice, porque eso va a aplacar la tormenta. Y bueno, ese pasaje realmente es muy rico y hay mucho que decir en ese pasaje, como por ejemplo dice el autor del libro que ellos habían olvidado que el Señor, antes de subir a la barca y entrar mar adentro, había dicho, vamos, crucemos. Y date cuenta que ya estaba garantizando lo que pasaría. Y es exactamente lo mismo que nos ha dicho a nosotras. Vamos, Bárbara. Vamos, Francesca. Vamos, Tere, vamos. Crucemos. Es decir, ya se sabía qué iba a ocurrir. Hay muchos pasajes que nos dicen qué va a pasar con nosotros como pueblo del Señor.
pero uno pierde todo eso de vista cuando está en medio de la tormenta. Es decir, Él ya había garantizado que no moriríamos. ¿Se da cuenta? Pero en medio de la tormenta es difícil poder acordarnos de todo esto. Y algo también importante que Él dice allí, y es que, y eso es una observación también personal, el Señor estaba en la misma barca, porque Él hubiera podido decir, súbanse a esta barca, avancen, que yo ya voy con ustedes. Y de repente a Él hubiera podido estar en otra barca y estar viendo desde la distancia la situación. Pero me parece curioso que Él estaba en la misma barca. O hubiera podido decir, vayan, que yo voy mañana, y habernos dejado solos en la barca sin haber emprendido el viaje con nosotras. Pero la verdad es que Él estaba dentro de la barca. Eso es un detalle precioso de entender, porque el Señor, cuando tú dices, está dormido, ¿en dónde está Dios? Dios está ahí en el hospital contigo. Dios está ahí en medio de tus lágrimas, en la noche. Dios está ahí en medio de tus oraciones. Dios está ahí contigo en la misma barca. Entonces ese pasaje, hermanas, de verdad que nos trae, digamos, a la memoria tantas promesas del Señor. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ves? Y bueno, solamente quería mencionar esto como para abrir. Este es el primer podcast del libro La Verdadera Esperanza. Lo que viene realmente es maravilloso y es muy útil para nuestra vida cristiana. Y pido al Señor que en su bendita gracia, Él, como dice Cantar de los Cantares, ponga como un sello su palabra sobre nuestro corazón. Y un sello es como una marca que no se pueda borrar, que va a estar ahí y va a ser nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Entonces, Francesca, cuéntanos más acerca de este libro. Bienvenida una vez más, hermana. Así es, Diana. Me llama la atención algo súper importante que tú dijiste, que es escuchar la voz del Señor en medio de las circunstancias, en medio de la tempestad. Y esto nos habla en la primera parte de la probabilidad de las tormentas en nuestra vida. Esta probabilidad de que algo así nos ocurra a nosotras. Muchas veces nosotras estamos en negación y no nos damos cuenta de que sí suceden. Entonces, una de las primeras influencias de Satanás en la mente del ser humano se presentó en el huerto de Edén cuando la serpiente le habla a Eva y la incita a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Quiero resaltar esa parte. Esta frase atentó directamente contra la integridad de Dios y la veracidad de su palabra, generando una enemistad con el hombre. Tal fue la consecuencia que Adán y Eva pecaron, trayendo muerte y separación con el Creador y Señor de todas las cosas. Ellos decidieron creer a la voz de la serpiente antes que al mandamiento de Dios. Este acto de desobediencia trajo condenación y muerte a todo el mundo. Han pasado muchas generaciones, pero podemos darnos cuenta que ese terrible acontecimiento lo vivimos repetidas veces a lo largo de nuestra vida y sin darnos cuenta. Es decir, se presenta un momento en que en lugar de creer a la palabra de Dios, le creemos al enemigo. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues me refiero que puede suceder en momentos en que pasamos por una experiencia dolorosa y difícil. Por ejemplo, puede ser una situación de dolor físico y mental, como una dura enfermedad, la pérdida de un ser querido, un gran accidente con secuelas, traición de un ser amado, separaciones. Somos despedidos del trabajo después de muchos años de servir a dicha empresa, nos sentimos frustrados. Y así una lista interminable de sucesos que no teníamos previstos. Es en esos momentos cuando pensamos que Dios nos ha mentido y no está con nosotros, porque en estos sucesos o acontecimientos a veces se produce que llegan todos juntos y se produce un tal desborde en nuestra mente, en nuestro corazón, que dudamos de la palabra del Señor que tú nos venías contando, Diana, que el Señor estaría con nosotros hasta el fin de los días.
Es decir, vivimos esta vida por fe en el sentido de que sabemos que Dios está con nosotros. También en ocasiones lo sentimos. Pero experimentar su presencia cuando no percibimos su voz en la parte emocional es muy importante. Entonces, estos acontecimientos que llegan juntos, podemos decir que producen una tormenta perfecta. Las tormentas tienen vientos, tienen truenos, granizo, en el mar hay oleaje desastroso, son tremendas tormentas. Y al hablar de estas tormentas, nos damos cuenta que es un conjunto de situaciones inesperadas y que, como lo dijimos, llegan al mismo tiempo y que nos afectan nuestra vida espiritual y por consiguiente repercute en cada aspecto de nuestra vida diaria. Cuando atravesamos una tormenta, podemos caer en un estado de pánico y es posible que quedemos paralizados y comenzamos a escuchar nuestra mente y nos dejamos atrapar por la percepción sensorial del momento, entregados a la emoción sin freno. Caemos en la incredulidad respecto a la palabra de Dios y es ahí cuando comienzan esas paradojas de las tormentas. Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿No soy yo acaso hija o hijo de Dios? ¿Está Dios conmigo? Nace la duda. Lo mismo que sembró Satanás en el corazón de Eva. Emergen de nuestra boca cientos de interrogantes, así como brota el agua de la tierra. Miramos alrededor y es como si todo se hubiese olvidado, como si viviéramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta nos cuestionamos nuestro caminar cristiano y en lo que creemos nos inunda un sentimiento de insatisfacción y descontento con la sociedad, la familia, nuestro entorno y también con nosotros mismos, porque llegamos a considerar que es injusto padecer pensando que no lo merecemos, como si al ser cristiano no nos debiera ocurrir ninguna desgracia, ni siquiera una tormenta pequeña. Pero como se predica muchas veces en el Evangelio moderno, de que no debemos sufrir. Pero nos olvidamos de algo muy importante, que no podemos vivir una vida, y entre comillas, exitosa, llena de lujos y sin conflictos, cuando es a nuestro Señor Jesús, a quien decidimos servir, el que fue humillado, despreciado y crucificado, el que padeció por todos, el justo por los injustos, la mayor muestra de amor y sacrificio, el que sufrió. Y también navegó por terribles tormentas espirituales y físicas. Fue el mayor ejemplo con su vida misma. Entonces, hermanas, si servimos a este Señor y rechazamos la idea de padecer, entonces no hemos conocido al Dios bíblico realmente. No pensemos en tener una vida diferente a sus discípulos que también padecieron. El autor del libro, nuestro hermano David, nos invita en este punto a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible poner tu esperanza en un Dios que permite que las tormentas perfectas nos asalten? Pues Jesús también estaba con sus discípulos en medio de la tormenta en el mar de Galilea, Diana. Como tú nos mencionabas, Él estaba en la barca. No dijo, pasemos al otro lado y los envió solos. Él subió con ellos. Y este relato aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En este episodio de Tormenta Perfecta, Marcos nos entrega más detalles en el capítulo 4. Y quisiera citar versículos 35 al 37. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Podemos observar que a pesar de estar el Señor mismo presente en la barca, ocurre una tormenta muy feroz. Y viendo esto, también deducimos que a pesar de hacer la voluntad de Dios y estar con Él, aún así podemos pasar tormentas en nuestra vida, hermanas. No nos dejemos engañar
por la voz de la serpiente, que desvirtúa el Evangelio de Dios y que nos dice que no merecemos padecer, y nos habla en nuestra mente con calumnias contra el Señor para que lo cuestionemos y olvidemos que siempre está presente en medio de las tormentas. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4, 38 al 39. Y es que, como tú decías, Francesca, el tema de la presencia de las tormentas en nuestra vida es algo inevitable. Es decir, esto no es solamente para los creyentes. A veces el enemigo nos dice eso: mira, te convertiste al Señor y ahora te está yendo, aquí en Colombia dicen así, como en misa. Es decir, como que te iba bien cuando estabas en el mundo y ahora que tienes a Cristo, como que la cosa no fluye. Pero esa no es la verdad. La verdad es que todos los seres humanos tenemos que pasar por esas tormentas. Es decir, esto es un camino por donde todos pasamos. Y es porque, como tú mencionabas allá en Génesis, desde que entró el pecado al mundo y vino a destruir todo lo que ha destruido, las tormentas sí o sí van a llegar, ¿sí? Porque hay tormentas en la salud, por ejemplo, y eso entró con el pecado. Hay tormentas en el matrimonio, eso también entró con el pecado. Hay tormentas en medio de la familia, eso también entró con el pecado. Entonces la verdad es que el pecado vino a destruirle la vida al ser humano, y el cristiano y el no cristiano va a pasar por ahí. Yo recordaba en la porción del libro donde habla de la presencia de las tormentas, el hermano menciona una historia que narra un trapecista y dice que cuando él estaba en medio de su entrenamiento, él tenía como libertad en su movimiento porque sabía que debajo había una malla que lo iba a sostener. Es decir, que si él no hacía, digamos, los movimientos que necesitaba hacer de manera correcta, él no se preocupaba por caer o no caer porque sabía que la malla lo iba a sostener. Y cuando yo leí esa porción, yo decía, de una vez me remití a mi pasado cuando era actriz, y recordé una función que tuvimos en donde yo no alcancé a llegar nosotros siempre llegamos como una hora antes de la función, y sobre todo si era estreno. Pero en esa ocasión estaban haciendo cambios de rutas de transporte público en la ciudad, y el transporte que yo siempre tomaba para ir hacia el teatro no pasó, y yo tuve que, a último minuto, después de pasar más de 2 horas esperando el transporte, tuve que improvisar la llegada. Eso hizo que yo no tuviera el tiempo suficiente para asegurarme de que todo lo técnico estuviera listo. Yo llegué apenas con el tiempo de alcanzar a cambiarme, maquillarme, etcétera, y salir a función. Pues resulta que, como yo sabía que tenía, digamos, esos elementos de seguridad, pues yo no estaba pensando en si me iba a caer o no. De manera que aproveché, y a mí me gustaban mucho las alturas y los giros riesgosos, y bueno, me gustaba mucho todo eso. Entonces, recuerdo que fue una función en la que yo jugué, pero de una manera así, porque yo estaba tranquila, porque yo sabía que tenía un equipo técnico muy responsable que estaba a cargo de mi vida. Bueno, el hecho es que cuando termina la función, los otros compañeros míos se dieron cuenta que había un amarre que yo no tenía. Más yo nunca me di cuenta de eso en la función. Cuando entramos, el director entró contento pero muy nervioso y me mira y me dice: ¿estás loca?, me dice. Y yo, bueno, a mí siempre me decían eso, pero era porque era muy arriesgada, ¿sí? A mí me gustaban los vuelos, las telas, y a mí me gustaba, todo lo que fuera riesgoso. Me dice: ¿estás loca? Y yo, bueno, yo me reía, yo ya estaba acostumbrada a que él dijera eso. Me dice: no tenías los amarres. Bueno, él me mencionó los amarres, y ahí yo volteé y lo miré. Pues yo no sabía que no los tenía. ¿Y por qué no los tenía? No sabemos qué pasó. Porque yo acostumbré a que llegaba temprano y hacía pruebas, pero yo no hice pruebas porque llegué tarde. Entonces, como que eso que tú dices, paso 1, paso 2, paso 3, pues ese paso 3 nunca se dio porque yo no llegué. Entonces ese amarre nunca se ajustó, entonces no había amarre. Pues el hecho fue que el Señor guardó mi vida, aunque yo no lo tenía a Él.
Él guardó mi vida. Pero ¿qué hizo que yo tuviera una función muy arriesgada? Pues que yo sabía y conocía el equipo de trabajo que tenía. Yo sabía y conocía que todos estaban ahí, que han llegado temprano y que habían hecho su parte. Y esto es una reflexión que yo traigo ahora que estoy en Cristo. Y es que aún en medio de la función, ¿sí? Aún en medio de la tormenta, ¿cómo deben estar nuestros pensamientos en el entendimiento de nuestro buen Señor? Que ha dicho que se aseguraría de que nosotros estuviéramos bien, que Él estaría ahí, que Él nos da como esa seguridad, esa certeza de que en Él verdaderamente podemos tener confianza y esperanza. Esa debe ser nuestra actitud de decir, sé lo que está pasando a mi alrededor, pero conozco cuál es esa malla de la que menciona el autor en el libro, esa red que está guardando mi vida, que me va a sostener y que no importa si yo hago bien o no, esa red siempre va a estar ahí para cuidarme, ¿sí? Para nosotros sería en el lenguaje bíblico esa roca fuerte, que aunque vengan las tormentas, que aunque hayan inundaciones, que aunque hayan pruebas, mi casa no se caerá porque está edificada sobre la roca fuerte. Pero a veces hablar de esto uno dice amén, amén Francesca, amén. Y las hermanas que están escuchando el podcast, amén, yo sé quién es el Señor, Él no me va a dejar, etc. Pero la verdad es que en la práctica es donde viene ese amén a hacerse más verdadero, decir amén, yo sé quién eres, o a veces ni el amén llega. Entonces yo sí quisiera, Francesca, que tú nos hables un poquito acerca de esa paz de la que nos hablan incluso los pasajes en medio de las tormentas de nuestra vida. ¿Cómo vivimos esa paz en medio de las tormentas de nuestra vida? ¿Qué fue lo que dijo el Señor acerca de esa paz en medio de las tormentas en nuestra vida? Así es, Diana, qué tremendo ejemplo nos has contado sobre esta experiencia que tuviste. Nosotras no nos arriesgamos si no sabemos que tenemos una seguridad de lo que estamos haciendo, va a ser sustentado, va a ser sostenida. Y en eso el Señor ha sido muy cuidadoso para poder transmitirnos por medio de su palabra esta gran verdad, que Él es nuestro sustento, nuestro proveedor, Él es nuestra roca firme. Y una diferencia muy grande es saberlo y la otra experimentarlo, porque a veces nos quedamos solamente con el hecho de leer la palabra y que sea algo muy lejano, un texto meramente un relato, una experiencia. Pero al respecto de esta paz que nosotras estamos hablando, se experimenta y se puede experimentar a distintos niveles. Esta paz resalta de la Escritura y el Señor nos promete que Él no da la paz como el mundo la da, porque esta paz que el mundo nos ofrece son falsas expectativas de seguridad, falsas promesas de estabilidad. Pero como todo cambia el clima, cambia la economía, cambian las modas, cambia la tecnología, no podemos tener paz en medio de eso, sino que nuestra vida debe trascender, debe ser una línea que se mantenga de una manera continua, a pesar de que nosotros a veces no estamos emocionalmente estables. Si bien en nuestra alma, por lo que nos ocurre, a veces estamos como una onda del mar, como dice Santiago, inestables. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Entonces, este pasaje, hermanas, que nos habla Marcos, en el capítulo 4, versículo 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué interesante este pasaje de Anita, porque ellos como que tuvieron como una reacción de desesperación. Es como: Señor, ¿no te importa? Mira lo que está pasando, ¿acaso no ves? Es como: Señor, ¿acaso no ves que estoy enfermo? Señor, ¿acaso no ves que me quedé sin trabajo? Es como
cuando tenemos todo a nuestros pies y está todo funcionando, va todo viento en popa, como decimos, entonces Dios está con nosotros. Pero cuando una de esas cosas nos falla, entonces Dios no está con nosotros. Y eso es una parte muy humana que nace en nosotros por esta naturaleza caída y por estar ajenos de Dios. Entonces, Dianita, hermanas, este pasaje es muy revelador, ya que muestra varios aspectos de nuestra naturaleza humana, como les venía contando, y también manifiesta el desconocimiento del hombre sobre Dios, y en este caso específico del Hijo de Dios, de Jesús. Los discípulos tenían un desconocimiento de Él como Hijo de Dios. Quizás hasta ese punto solamente para ellos era el Maestro, pero no habían experimentado ese poder que Él tenía. Vemos al Señor durmiendo. Él descansaba de su arduo día de trabajo y en medio de ese viaje con sus discípulos se levanta esta terrible tormenta. Este acontecimiento rápidamente manifiesta la desesperación humana ante el inminente riesgo de morir ahogados y emerge de los corazones una interrogante y fría recriminación. Señor, ¿no ves que perecemos? Como si Jesús no supiera que una tormenta es algo terrible, como si no le importara lo que están pasando. Podrían, en cambio, haberse detenido a reflexionar un momento y pensar en que si estaban realmente con el Mesías, Él no arriesgaría su vida así y no se dejaría morir tan fácilmente, si no, no sería el Salvador que ellos esperaban, ¿o no? Vemos que vienen las tormentas, pero ¿cómo reaccionamos a ellas? ¿Cuestionamos a Dios o nos enfrentamos a ella como Cristo lo hizo cuando reprendió los vientos? No me refiero a decretar órdenes de manera que Dios es nuestro sirviente, como se ve ahora, sino cómo reaccionamos teniendo como base la palabra de Dios para enfrentarnos a la tormenta. Y en este punto es muy importante la paz, hermanas. ¿Cómo nos enfrentamos a la tormenta? ¿Con desesperación? ¿O pensando en qué quiere Dios para nosotras en ese punto específico en el cual estamos afrontando dicha tempestad? El Salmo 23 es muy conocido, incluso en el mundo, y se cita en momentos difíciles de miedo o de dolor por una pérdida. Pero si vamos al versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor Jesús anduvo solo y despreciado, seguido por personas que solo querían los beneficios de Él y no su compañía. Fue traicionado y desechado. Tanto fue su padecimiento que el capítulo 53 de Isaías lo relata en detalle. Los discípulos tuvieron temor de morir y no entendían cómo se levantó tal tormenta, aun cuando estaban con el Señor. Esto nos lleva a pensar en el propósito de las tormentas en nuestra vida, hermanas queridas. Entonces, la paz la tenemos según las palabras del Señor, lo que Él nos ha dicho de cómo debemos actuar o en quién debemos tener la confianza cuando esto ocurre. Y no es algo emocional, a veces pareciera ser hasta racional. Y el mundo a veces cuestiona a los cristianos. En ocasiones hemos ido a algunos funerales y hemos visto la desesperación de las personas, Dianita. Algunas arrojándose sobre el féretro. Es muy difícil explicar el dolor y la angustia que las personas sienten, y eso nadie lo niega. Pero cuando vamos a un funeral cristiano, el dolor sigue allí por la pérdida, pero la esperanza en Jesucristo, en sus promesas, se hace más latente. Y en ese momento experimentamos la paz y el consuelo que solo Él sabe dar, que incluso a veces hasta pareciera ser sobrenatural. Y esa paz se basa en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Entonces, considerando esto, hermanitas, vamos a hablar un poquito acerca de estos propósitos, de los propósitos de que se manifiesten estas tormentas en nuestra vida. Ante esto surge una pregunta:
¿Cómo podemos vencer las pruebas y dificultades si no pasamos por padecimientos? ¿Cómo veremos al Señor realmente si todo nos causa temor? Y este temor muestra el grado de fe que tenemos, si somos niños o maduros espiritualmente. Pasar la tormenta de la mano del Señor nos da esperanza y crecemos en la confianza en sus palabras fieles. Nos da valentía ver el rostro hermoso de ese sol que aparece al menguar los vientos y el mover de las nubes de lluvia. Así como Job, después de haber pasado por una terrible tormenta perfecta, hermanas, donde toda su vida fue tocada y finalmente exclamó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso y glorioso. Hasta ese punto, entonces los discípulos, hermanitas, solo habían experimentado al Maestro, pero cuando pasaron por esta tormenta, vieron al Hijo de Dios, a quien el viento y el mar le obedecen. Eso sin duda cambió su visión sobre a quién estaban creyendo realmente. Fueron testigos de la presencia de Dios mismo con ellos en ese bote. Ese poderoso soberano a quien adoraban se hizo presente y ellos fueron conscientes de que el reino de Dios se había acercado y pudieron ver que no era solo el Mesías que salvaría a un pueblo del gobierno opresor y de la maldad, sino de un rey que gobernará para siempre. Creer a Dios produce confianza, en cambio la incredulidad nos genera miedo. Esta confianza en el Señor nos va a llevar a la paz y va a quitar el miedo de nosotras. Entonces, sabiendo que este Señor vivió lo insoportable por amor a la humanidad, nos entregamos en esta fe, en que Él estaría con sus hijos a pesar de atravesar valles profundos y grandes tormentas como lo vivió con sus discípulos. Encontrar la paz mientras surcamos los bravos mares, lluvia intensa e incluso la oscuridad, es un desafío tremendo y a veces casi imposible de salir. Pero también me inclino a una pregunta que surge en mi corazón. A pesar de estar en esta tormenta y creer que Dios puede salvarme, a pesar de eso, ¿no estoy dispuesto incluso a morir en esa tormenta si Él lo dispone? ¿Cuánto estoy dispuesto o dispuesta a entregar de mi vida al Señor? Sin duda es un camino largo que nos tomará toda la vida descubrir en su compañía. Que el Señor nos ayude, hermanas, a poder entender estas cosas, porque el Señor es mucho más grande que nosotros, sus pensamientos mucho más altos que nosotros, y sus caminos, en la mayoría, muchas veces no son nuestros caminos, y necesitamos comprender esos propósitos por los cuales Dios nos permite experimentar estas tormentas. Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2. Saben que está ese pasaje que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y pensaba en el propósito de las tormentas en nuestra vida, Francesca, y yo recuerdo nosotros haber pasado por una situación que fue una verdadera tormenta para nosotros, una situación bastante dura, que incluso duró como 6 años, fue un proceso supremamente largo. Y en ese momento yo me preguntaba mucho acerca de ese pasaje, de que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo le preguntaba al Señor, no con una actitud irreverente, pero sí le preguntaba al Señor, Señor, ¿y esto? ¿Esto también ayuda para bien? ¿Esto está dentro de las listas de todas las cosas ayudan para bien? Y al principio fue muy doloroso. Y hubo una época de esa jornada, Francesca, en que la cosa como que empeoraba. Y decía, Señor, y esto en vez de mejorar y como que
como que hubiera algo que a mis ojos naturales me ayudaran a tener confianza y me ayudaran a tener fe. Como que cada día la pita se enredaba más y más y más y más. Yo pensaba, ¿quién va a parar esto? Y le preguntaba, Señor, ¿de verdad esto también nos ayuda para bien? O sea, ¿de verdad este pasaje también aplica en este momento? Al final de estos 6 años que les estoy contando, al final el Señor siempre se glorificó, solo que en medio de la prueba siempre están las preguntas, hay muchas preguntas en mi corazón. Y luego de haber pasado, ya pasó esa tormenta. Más adelante en una conversación con mi hija me decía ella, sabes, mami, que lo que vivimos fue muy doloroso, pero yo hoy puedo decir, tan bonito, porque cuando ella tuvo que vivir todo esto, mi hija tenía 5 años de edad. Pero a esta conversación ella tenía 15 años ya. Y me decía ella en el comedor, para mí fue muy enriquecedor porque era justo el pasaje que yo le preguntaba al Señor. Ella me dice, ya con 15 años, me dice en el comedor, y verdaderamente la palabra del Señor es real, y hoy podemos decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Y que a pesar de que en medio de esa tormenta tuvimos mucho dolor, hoy podemos decir fue bueno para nosotros. A través de ese dolor y ese sufrimiento, el Señor nos dio la victoria en esto y en esto y en esto. Entonces, si hay una hermana, porque puede ser que hayan hermanas aquí escuchando que estén pasando en medio de la plena tormenta perfecta, solamente le podemos decir, hermana, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque este pasaje en este momento para usted no es completamente claro y más bien le genera muchas preguntas, al final del camino lo que usted va a decir es esto: gracias, Señor, porque hoy entiendo de manera perfecta que todas las cosas nos ayudan para bien. Al final del camino usted va a encontrar que Dios tenía razón y que lo que Él había dicho era verdad. Y va a glorificar el nombre del Señor y va a decir, Señor, gracias porque hoy comprendo que todas estas cosas eran necesarias en mi vida. Entonces, como lo digo, tratando de que usted sepa, hermana, que en medio de la tormenta está el Señor, que no puede dejar de mirar al Señor, porque el Señor está ahí, permitiendo ciertas cosas que son dolorosas, sí, pero el Señor está ahí. El Señor no se ha ido, ni ha cerrado sus ojos, ni ha tapado sus oídos, ni se ha dado la espalda. Él está ahí, Él sabe lo que está trabajando a través de la tormenta. Ahora, no quiero que quede entre líneas como que Dios planea tormentas para nosotros, no. En realidad Dios sabe que viene la tormenta. Es decir, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y Él no nos evita la tormenta, porque Él sabe que por medio de esa tormenta Él va a lograr grandes cosas en su vida. Pero no es que las planee, no es que un día amanezca con el genio alborotado y diga, ay, voy a meter a mi hija tal en esta situación, en este problema. No. Más Él sí sabía que esto iba a pasar. Porque dése cuenta que ahí en el pasaje, usted piensa que el Señor no sabía que iba a venir la tormenta perfecta. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía. Y aún con ese preconocimiento, Él dijo, vamos, crucemos. Porque también sabía no solamente la tormenta, sino lo que vendría después de la tormenta. Él sabía cuál iba a ser el fin. Entonces, estos detalles no podemos dejarlos pasar por alto. El Señor tiene un plan y lo va a llevar a cabo y tiene un propósito en medio de ese plan. Y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Eso sí, créalo. Hay cosas muy pequeñas que nosotros contemplamos, más el Señor lo ve todo y lo entiende todo y lo conoce todo. Así es, Diana. Uno a veces simplemente tiene ese versículo en la mente y dice, para los que aman a Dios y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no logramos medir o digamos explicar la profundidad de ese versículo. A veces simplemente lo decimos de consuelo. No, si es que me va a ir bien, voy a encontrar otra oportunidad.
pero no logramos comprender las circunstancias hasta que llega el momento en que el Señor nos muestra y nos revela en el corazón: hija mía, esto era lo que yo quería que tuvieras. Y como tú decías, Diana, a veces pareciera ser que Dios es predicado como un Dios malo, que manda a propósito estas tormentas. Pero como veremos a lo largo del estudio de este libro, hay tormentas que son provocadas por el enemigo y también tormentas que son provocadas por nosotros mismos. Entonces no debemos olvidar que también al vivir en esta vida, digamos, una vida caída, naturaleza corrupta, rodeada de una sociedad corrupta, estamos expuestos a padecer todo tipo de cosas. No solo la enfermedad, sino distintas crisis que nos pueden afectar. No vivimos en una burbuja de cristianismo donde servimos a un Dios, donde todo nos va bien y como tenemos vidas perfectas, servimos al Señor. Cuando en la Escritura encontramos que casi todos los siervos de Dios padecieron por alguna causa. Entonces no debemos olvidar ese punto importante, que al vivir en este mundo estamos expuestos a padecer todo tipo de cosas, pero nosotros tenemos esta esperanza, que tenemos a un Dios vivo que nos va mostrando en nuestro corazón lo que hay. Así como probó al pueblo de Israel, nosotros muchas veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que vivimos una experiencia. Cuando yo era muy joven, en algunos puntos de mi vida critiqué ciertas cosas de algunas personas, y lo digo con vergüenza. Y después de pasados los años, experimenté las mismas circunstancias que la persona que yo critiqué, de cómo actuó. Y me di cuenta realmente del dolor que tenía en su corazón por esa experiencia que ella estaba viviendo. Si bien no podemos justificar nuestras conductas para hacer lo que queramos, pero sí tenemos que estar conscientes de que Dios nos va mostrando esos pecados que tenemos en nuestro corazón. Pero a pesar de eso, nuestro Señor es tan bueno, Dianita, que también Él tiene promesas para nuestra vida, para cuando nos enfrentamos a estas tormentas. Hemos visto cómo las tormentas en nuestra vida revelan lo que hay en el corazón, y pasamos por tempestades de duda, incredulidad, pero también soportamos los vientos que nos pueden azotar, y al final es el Señor mismo quien disipa todo temor y alumbra como el sol al mediodía. Él es nuestra fortaleza y salvación. Nos aferramos al Señor a través de su palabra, y es porque nuestro Dios no cambia y es fiel por siempre, que tenemos promesas según lo que Él nos ha dicho, y esto puede implicar el que pasemos o no por diversas tormentas, pero nos aferramos a la roca firme. Entonces tenemos distintas maneras de reaccionar frente a las tormentas. O nos aferramos a las circunstancias, o nos aferramos a la palabra del Señor, a sus promesas eternas. Cuando Jesús dio la indicación de partir al mar de Galilea, primero les dijo a sus discípulos algo muy importante, y tú lo mencionaste antes, Dianita. Él les indica el destino de su viaje. Entonces Marcos nos relata: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Independiente de cómo fuera el viaje, ellos iban a llegar. Esto nos habla de que el Señor tenía todo en su mano. Si Él lo dijo, es porque así iba a ser. Y finalmente, después de enfrentar esa gran tormenta, llegaron al otro lado. No es bajo nuestras circunstancias ni el cómo, según nuestro pensamiento, sino es lo que el Señor ha dicho sobre cada situación de nuestra vida, y en esas promesas tenemos que caminar. Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo lo siguiente a sus discípulos, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremenda promesa. No dijo que estará solo en los buenos momentos o en los malos momentos, sino que estará todos los días. Por tanto, aunque nos podamos sentir solos, Cristo está presente, aunque no lo podamos percibir.
ya que las emociones nublan el entendimiento, pero el Espíritu nos habla en nuestro interior que su presencia está, aunque a veces sea muy suave y casi imperceptible, no nos abandona. Parte de nuestra madurez como cristianos, Dianita, es que vamos experimentando la palabra de Dios en cada paso que damos. No es solo leer un libro con el parecer de un Dios lejano y ajeno a nuestras realidades, sino que su palabra viva nos llega como una lámpara que alumbra nuestro camino y también nos muestra lo que hay en lo profundo del corazón. Adentrarnos en sus promesas es lo que nos hace caminar en este mundo malo y perverso dominado por el maligno. La Biblia contiene muchos pasajes en los cuales Dios mismo nos promete estar con nosotros. Pero no son meros versos poéticos simplemente, sino que estos fueron escritos por personas que experimentaron la presencia de Dios en sus vidas y en los peores momentos. Debemos ponernos en el lugar de ellos, en esa circunstancia específica para comprender la magnitud de lo que Dios nos quiere decir. Todo cristiano sabe que Dios sana nuestras enfermedades. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero quisiera dar una pequeña pincelada en este tema específico. Todos sabemos que Dios sana y que también las enfermedades Él las llevó en la cruz. Pero es diferente cuando estamos atravesando una enfermedad, incluso que puede ser de muerte. Y Dios mismo en ese valle sombrío se hace presente y hace una sanidad o un milagro de rescatarnos de la muerte, como por ejemplo de un cáncer terminal. Pero cuando estamos en lo más duro de esa tormenta, pareciera ser que la palabra no tiene poder en nosotros y nos desanimamos a tal punto de pensar de que nunca alcanzaremos esa bendición de ser liberados. Si Dios quiere sanar, y sabemos que sana, pero ¿quién quiere estar enfermo para decir que Dios lo ha sanado? ¿Quién de nosotros quiere padecer de cáncer o la pérdida de un hijo o una tragedia familiar para luego decir que Dios es victorioso, aun cuando el final no es como lo esperamos? Este es un desafío a nuestra razón y fe, donde nuestros cimientos se remecen con los vientos que nos azotan, hermanas. Pero cuando vivimos la prueba es cuando más conocemos a Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, nos dice: para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje fue escrito a la iglesia que estaba dispersa, había sido perseguida, y Pedro los anima a continuar. Su fe estaba siendo probada, pero al mismo tiempo siendo fortalecida en la promesa de que cuando Cristo venga, recibirán su recompensa. Su destino final no es este mundo, sino el venidero. Entonces, las promesas de Dios se mantienen en el tiempo mientras transitamos por una tormenta. El autor nos da a conocer ciertas características de la palabra de Dios y la fidelidad de ella. Vamos a ver 4 puntos en esta parte. Punto 1, quisiera decir: la palabra de Dios nos asegura un aterrizaje seguro, valga la redundancia. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado, les fijó el destino final. Y mientras eso se cumplía, pasaron por un destino temporal que fue la tormenta. En Marcos 5:1 se nos narra que llegaron al otro lado, a la tierra de los Gadarenos. Jesús cumplió su palabra. Nuestro Señor nos promete también una vida eterna a la cual llegar, y para eso enfrentamos muchas tormentas de diferente intensidad, así como lo hicieron sus discípulos, que llegaron a dar la vida por Él, porque sabían en quién habían creído y que es fiel quien prometió. ¿Somos capaces de esperar en sus promesas? En el punto 2 se nos dice: la palabra de Dios nos alerta para que esperemos mares tormentosos. El Señor nos llama a ser sabios para edificar nuestra fe en su palabra, para poder soportar las tormentas que vendrán. No nos dijo que no llegarían,
sino que nos preparásemos para enfrentarlas. Por esto nos habla de cómo edificamos nuestra casa, hermanas, si en la arena o en la roca firme que es Él mismo. Si somos sabios, ahondaremos en la roca y soportaremos las tormentas a pesar de que den con fuerza y resistiremos hasta que salga el sol. Punto 3. La palabra de Dios anuncia que el Salvador está a bordo. Cuando los discípulos subieron a la barca, no sabían que vendría una tormenta y embarcaron con el Señor. Me pregunto, ¿qué habría pasado si lo hubieran sabido de antemano? ¿Habrían subido con el Señor o se habrían quedado en tierra firme? Quizás en nuestra humanidad nos habríamos quedado y tratado de convencer a Jesús que no subiera, guiados por nuestra ignorancia y poco conocimiento de la persona de Cristo. Pero en medio de la tormenta se manifiesta este desconocimiento de Él y perdemos la confianza en sus palabras. También nos olvidamos que está con nosotros porque a nuestro parecer duerme y guarda silencio. Qué desesperante es cuando no tenemos respuesta del Señor. Es como si en medio de este silencio esperásemos una respuesta de un desconocido. El sonido de los vientos y la lluvia apagan la voz del Espíritu en nosotros y solo escuchamos la voz de nuestra alma turbada. Pero Él sigue allí a nuestro lado. Qué hermoso, hermanas. Cuando salimos de nuestra casa y se anuncia lluvia, llevamos nuestro paraguas y ropa adecuada y salimos sin temor. Bueno, su palabra es como aquellos accesorios en nosotros. Bueno, el ejemplo no lo describe en su totalidad, pero es una pequeña comparación. Esa ropa o esos accesorios es como la palabra del Señor. Pero el Señor es nuestra fortaleza en el interior. Él nos acompaña aún como sea el día. Su promesa no cambia. Él nos dijo que estará con nosotros hasta el fin de los días. Por último, Dianita, quisiera hablar del punto 4 que nos cuenta nuestro hermano David. La palabra de Dios afirma que la fe expulsa el temor. Como lo habíamos hablado anteriormente, saber de es muy diferente de conocer a. En esto podemos saber qué es lo que Dios piensa sobre algo, pero es distinto experimentar lo que a Dios realmente le agrada por su forma de ser, por su carácter, por su naturaleza divina, por sus atributos. En este contexto, los discípulos al subir a la barca solo habían experimentado a Jesús como un maestro, pero en medio de la tormenta experimentaron a su Salvador, al Hijo de Dios, al Hijo prometido del Dios viviente, al Mesías. Experimentaron esa parte sobrenatural, sacándolos de ese riesgo de muerte. Manifestaron temor de morir, llegando a cuestionar si a Él le importaban sus vidas, pero cuando Él detiene el mar, se dieron cuenta de que no estaban frente a un hombre común, sino a Dios mismo, por lo cual su fe fue fortalecida y se comenzó a forjar en ellos ese testimonio divino de Jesús, que los ayudaría en todo el caminar siguiente junto a Él. Entonces tenemos estas verdades, hermanas. Pasamos por una tormenta, estamos siendo atacadas en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón está turbado y creemos que el Señor no está con nosotros. Entonces en esto comenzamos a derribar fortalezas que hay en nuestra mente, como por ejemplo que Dios no está con nosotros, pero su palabra dice que Él estaría siempre con nosotros. Y ese es un punto importante para enfrentar la tormenta. Al creer en su palabra, tenemos confianza, experimentamos la paz y echamos fuera el temor de nuestro corazón. A veces pensamos que tenemos que ser valientes en todo, pero al experimentar el temor, también podemos lograr vivir lo que es que el Señor saque ese temor de nosotras. Estamos en este cuerpo de muerte, sí, sufrimos, lloramos, pasamos todo tipo de decepciones y las mujeres somos muy emocionales, mucho más que los hombres. Pero sabemos, hermanas, que experimentar las promesas de Dios en nuestra vida es una bendición tremenda. Su palabra viva en nuestro corazón es la que hace la diferencia. No solamente memorizar unos versículos, aprender un salmo, recitar un proverbio,
cuando la palabra de Dios se hace vida. Al atravesar estos momentos, nuestra fe crece y maduramos en el Señor. Tenemos una perspectiva más alta de la que teníamos cuando comenzamos este caminar. Así que nos animamos en Cristo a seguir mirando al Señor y a meditar en su palabra para conocer cada versículo, cada texto, cada experiencia, cada relato de hermanos y hermanas que aparecen en la Escritura, que padecieron también, pero esperan su recompensa en el Señor. Amén, Francesca, qué tremendo pasaje este de Salmos 46, 1. Lo voy a leer y solamente voy a dejar dos cosas ahí que me parece lindo poderlas guardar de todo lo que tú mencionabas. Y el Salmo 46, 1-3 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Qué cosa tremenda, porque el hermano César Cornelian, la otra vez yo lo mencionaba acerca de la serie que tiene de la depresión, y decía que uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es el temor a la muerte. Mas nosotros en el Señor sabemos qué significa verdaderamente la muerte, que es un paso a la vida eterna. Nosotros no vemos la muerte como pérdida, dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchas veces mencionó: yo ya me quiero ir con el Señor, pero por causa del trabajo que el Señor está haciendo entre ustedes debo quedarme aquí, debo esperar. Pero mencionando acerca del Salmo 46, me parece importante ver que el salmista aquí está hablando acerca de la protección divina, y él destaca varios puntos importantes. En primera medida, en lugar de las cualidades de Dios, ¿sí? Para ser nuestro protector, para ser el protector de su pueblo. Y hace afirmaciones en ese pasaje, y es que Dios es nuestro refugio. No que nosotros no seamos frágiles, sino que aún en medio de nuestra fragilidad podemos confesar con nuestra boca que Él es nuestro refugio. Es decir, que no importa qué tan frágiles seamos, porque a veces queremos ser completamente fuertes, y de esa es como nuestra seguridad de que en medio de la tormenta voy a estar en pie. Pero la realidad de esto es que no somos tan fuertes como creemos, sino que más bien somos débiles. Pero poder memorizar este pasaje es poder recordar que Él es nuestro refugio en medio de nuestra debilidad, ya sea que tengamos debilidades físicas, emocionales, morales, espirituales, pero Dios es nuestro refugio. Y en las palabras de Charles Spurgeon, él decía acerca de que Él es nuestra fortaleza y que en Él es que nosotros somos fuertes, verdaderamente fuertes. Otra cosa que destacar del pasaje es que nuestra fortaleza es Dios, ¿sí? Cuando somos acusados o cuando estamos frente a diversas circunstancias, sabemos que hay una fortaleza mayor que la mía, y es la fortaleza de Dios, y que Él es el que está al frente, es decir, como ese muro protector. Yo me pongo a pensar en las guerras en la época antigua, cuando venía un pueblo a atacar al otro, y este pueblo estaba rodeado de fortalezas. Ese es Dios para nosotros, Él es nuestra fortaleza, es decir, que todo el ataque y todo lo que venga en contra nuestro va a llegar primeramente a Él, porque Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestro socorro, ¿sí? Esa es otra de las lecciones preciosas, y es que aún en medio de una circunstancia en la que sientas que te estás hundiendo, Él es nuestro socorro en medio de la tribulación. Es decir, que nosotros podemos estar siendo sacudidas en este momento por el enemigo, pero Él es nuestro socorro. Él es nuestro socorro, Él es nuestra defensa. Es decir, que somos un pueblo que está protegido por Dios, que no precisamente necesita tener la furia, la fuerza,
sino que lo tiene a Él. Es decir, somos un pueblo débil, pero protegido por aquel que es verdaderamente fuerte. Entonces, con la luz de lo que nos trae estos pasajes de Salmos 46, del 1 al 3, quisiéramos despedir el día de hoy y decir: Señor, de verdad necesitamos que esta fe que tú nos has dado sea fortalecida y que la esperanza sea recobrada y que la fe que el Señor nos ha dado sea fortalecida en Él. El Señor sea ayudándonos, hermanas. Permítanme cerrar este primer capítulo en oración y encomendando lo que viene, hermanas, para que el Señor nos conceda guardar toda aquella palabra que viene directamente de su boca. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Y gracias porque cuando recordamos quién eres tú y cuando recordamos tus promesas y recordamos lo que tú has dicho para nosotras, vuelve a fluir de nuestro interior esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da. Aún en medio de la tribulación podemos alzar los ojos a los montes de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro proviene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias te damos, Señor, por esta gran y preciosa oportunidad de volver a cobrar la esperanza. Tú eres nuestra esperanza, la esperanza de gloria eres tú, Señor. En ti estamos escondidas y quiero pedirte de manera muy especial que seas tú grabando toda palabra tuya en lo profundo de nuestro ser y que en medio de toda prueba tu nombre sea levantado en alto y sea glorificado. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre y te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por tanto le invocaré cada día de mi vida, acudiré a Él y yo testificaré en la mañana al despertar. Jesucristo te quiere amar. Acabas de escuchar el podcast de Esperanza, del autor David Jeremiah, con la ayuda de Francesca Messina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Pues ha salvación oído mía mi y Dios mío. voz
y mi súplica